buenos días, pues uso el sistema más tradicional. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Ya han visto el éxito del mobile, que se ha convertido sin duda en el evento tecnológico más importante de España. Yo diría que también, se oye ahora, yo diría que también de Europa, aunque alguno seguro que lo va a discutir, pero vamos, yo creo que claramente es el evento tecnológico más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo. Y yo creo que la influencia que ha tenido el mobile en el sector digital español ha sido muy grande, porque de alguna manera te pone de cara al mundo, y esto hace que España, a su vez, sea un país en el que es difícil competir con nosotros para que el mobile esté aquí, tenga esta repercusión y además pueda tener éxito. España, como ustedes saben, es el país de Europa con mejores redes de telecomunicación, y esto es importante recordarlo. En despliegue de fibra óptica estamos en el 66% de la población, territorio. El siguiente europeo está en un 25%. Para que pensemos, tenemos más despliegue de redes fijas que la suma de Francia, Alemania e Italia juntas. Y además, por supuesto, el despliegue de red móvil, en el que España siempre está en la cabeza. En esto los demás países también han hecho mucho avance, pero podemos decir que la infraestructura de telecomunicación española es la mejor de Europa y la tercera del mundo. Esto hace también interesante a nuestro país para que una feria internacional de estas características, que es el intercambio de ideas tecnológicas, de soluciones, de servicios, de negocios, de personas, al fin y al cabo, pues esté en nuestro país. Sin duda, puestos a poner en un país europeo una feria de estas características, hacerlo en España tiene todo el sentido del mundo, y también, por supuesto, en la ciudad de Barcelona, que tradicionalmente ha sido una de las grandes puertas al exterior que tiene la economía española. Yo lo que puedo contar de la participación del gobierno español en esta feria, porque todos tenemos cosas que hacer, aquí hay empresas, aquí hay innovadores, acabamos de visitar aquí en el stand de España unas empresas españolas extraordinarias, con unas ideas, unas soluciones, unas potencialidades increíbles. Aparte de eso, evidentemente el gobierno tiene un papel. El primero es financiar. La aportación del gobierno español son 5 millones de euros a la Fundación Mobile, sin los cuales evidentemente esto no habría arrancado. No es solamente nuestra aportación, también el resto de las administraciones colaboran, la local y la autonómica. Eso es un ejemplo estupendo de cómo estas colaboraciones entre administraciones dan como resultado pues lo que están ustedes viendo. Y es importante que este tipo de funcionamiento público en nuestro país, que es uno de los más descentralizados del mundo, pues funcione. Y este es el vivo ejemplo de cuando se hacen las cosas bien, lo bien que sale. Luego, además, tenemos 3 millones adicionales que aportamos para la aceleración y la incubación de empresas, como ustedes saben, con el mVenture Barcelona. Esto también es muy interesante porque, sin duda ninguna, sin el mobile y sin el mVenture, no tendríamos el desarrollo tan espectacular que tiene el sector de las telecomunicaciones, sobre todo de pequeñas empresas que están funcionando y dando este tipo de soluciones en el conjunto de España, pero especialmente aquí en Barcelona. Que yo sin ánimo de equivocarme, decir que sin duda el clúster más importante de estas características tecnológicas digitales en toda España se sitúa en esta ciudad. Y luego también tenemos los gobiernos una necesidad de intercambiar nuestras experiencias, ver qué es lo que tenemos que hacer como reguladores del sector, un sector que avanza muy rápidamente y que es bueno que intercambiamos sobre todo las buenas prácticas. Les decía hace un rato a algunos colegas míos que la dificultad que tiene de hacer política pública en agenda digital es estar pegado a la realidad de la tecnología. Si haces una regulación por detrás de donde va la tecnología, el país no avanza, no estás permitiendo que participe en la revolución tecnológica y no estás permitiendo que prospere adecuadamente bien. Si te adelantas demasiado, estarás probablemente despilfarrando recursos o no dejando que la tecnología madure adecuadamente bien. Por ejemplo, uno de los temas de este mobile que nos atañe a los sectores públicos que tenemos que regular es el 5G. ¿Cuándo lo vamos a desplegar? Desplegarlo demasiado pronto sería quitarle recursos a los operadores que no van a poder explotar, pero desplegarlo demasiado tarde es retrasar al país. Y hay que afinar adecuadamente bien de cómo hacerlo. Y en una feria como esta, tanto el sector privado como el sector público ayuda muchísimo a ir generando ideas e intercambiar, porque ninguno tenemos de un tema tan complejo y una visión siempre parcial, ninguno tenemos la verdad.
tenemos que ser adecuadamente, tenemos que establecer un diálogo, un intercambio de experiencias, y eso también lo traslado al ámbito político, porque cada uno podemos tener nuestras propias visiones, pero lo importante en la gestión de la tecnología de un país y de las revoluciones tecnológicas es acertar, más que cualquier otra cosa. Y luego también hay temas mucho más importantes que decía yo que el mero despliegue de redes, ¿no? Las redes son fundamentales porque sin ellas no tenemos nada. Si no pudiésemos tener una red 4G, no podríamos trasladar datos de unos a otros. Pero lo más importante que pasa no es que los datos pasen, sino qué se hace con esos datos, qué servicios se crean, qué nuevos terminales hay, qué nuevos productos, qué elementos están rompiendo y siendo disruptivos en nuestra sociedad. Y aquí yo creo que también tenemos un trabajo en las políticas públicas, primero para no estorbar el proceso de creación tecnológica, eso es lo más importante. A veces la regulación estorba y la tenemos que cambiar en el sentido favorable a esa innovación, pero muchas veces también nos planteamos cómo desde los gobiernos podemos ayudar a que se creen empresas de este estilo y que haya vocaciones profesionales dedicadas a esto. A mí me encantaría que España, el sueño de cualquier persona brillante, fuese dedicarse a la tecnología. Y que además, no solo por vocación, sino porque los incentivos sociales, económicos, son los que les lleva a ello. Yo creo que siempre es una labor que tenemos que hacer entre todos y para muchas cuestiones. Luego, un tema muy interesante, que también hemos estado hablando, es el concepto de los derechos individuales. Los ciudadanos tenemos derechos individuales, están bien definidos en el ámbito analógico, pero muchas veces nos cuesta o no tenemos claramente establecido cómo lo hacemos en el ámbito digital. Les voy a poner un ejemplo que les afecta a ustedes, la libertad de prensa. La libertad de prensa no es la misma cuando solo teníamos televisión, radio y prensa escrita a cuando existe el mundo digital. ¿Cómo concebimos la libertad de prensa y esos derechos individuales que tenemos en nuestro marco constitucional en el mundo digital? Aquí hay un campo enorme que ya no corresponde a los que hacen tecnología, corresponde a los que hacemos política y a los que estamos en el sector público. Y también es muy interesante hablar sobre esto. Otro ejemplo que les contaba es la fiscalidad. La fiscalidad está pensada en un sistema analógico, en un sistema de intercambio físico, pero estamos en un mundo digital en el que hay actores globales con conexiones de miles de millones de personas al mismo tiempo. Eso, ¿cómo lo traducimos luego a la hora de recaudar impuestos sobre la actividad que genera? Y, por supuesto, el otro tema que es también estrella en este mobile y que nos afecta a todo, afecta a la industria y afecta a los servicios, es el Internet de las cosas. España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, pero seguro que la próxima generación de automóviles que fabricaremos en Europa serán mucho más digitales que lo que hasta ahora estamos haciendo y tendrán tecnología móvil. Sobre los servicios les podemos decir exactamente lo mismo, cómo la tecnología móvil está cambiando al sector turístico, por ejemplo. España es la primera potencia en competitividad turística, tercera en número de turistas. Evidentemente, la evolución de este sector está yendo hacia la incorporación de la tecnología digital. Nosotros mismos, como Gobierno de España, queremos cambiar la estadística turística o completar la estadística turística con los datos de roaming. Y estamos bastante avanzados en este proyecto, porque te da mucha información el roaming de la gente que viene a nuestro país. Ya todo el mundo tiene un móvil y casi todo el mundo tiene un smartphone. Pero también los servicios públicos. Sin duda ninguna, la transformación digital de los servicios públicos es muy importante. Un caso evidente, que lo tenemos ya prácticamente terminado, es los servicios sanitarios. La tarjeta sanitaria electrónica con receta electrónica y con historial clínico ya es una realidad prácticamente al 100% en nuestro país. Se terminará de completar en los próximos meses. Pero tenemos por detrás muchas cuestiones. De la conferencia de presidentes, si ustedes se acuerdan, salió la tarjeta social para continuar ese trabajo de mejora en la gestión pública, mejor tratamiento al ciudadano y una mayor capacidad de utilizar los recursos públicos de manera adecuada. Como ven, el campo es prácticamente infinito. Nos podemos dedicar a muchas cosas, cada uno a lo nuestro. Los gobiernos y los sectores públicos tenemos aquí en el mobile nuestra propia participación, como les contaba, en todos estos aspectos. Ustedes pueden darse una vuelta por todos los stands y verán otra gente haciendo otro tipo de cosas, porque esto es la viva imagen, y es espectacular que esté aquí en Barcelona. Es la viva imagen de una de las grandes revoluciones, si no la más importante, del siglo XXI, que está cambiando nuestros modos de vida, nuestros modos de producir, y además nos está haciendo, sin duda ninguna, mucho más socialmente conscientes de lo que está pasando en el conjunto del mundo, y al mismo tiempo nos va a hacer prosperar. Y cualquier cosa que quieran ustedes preguntar, pues estoy encantado de responderles, si puedo. Sí, buenos días. Ha hablado de la fiscalidad, de los impuestos a estas empresas globales. Me gustaría si nos pudiera indicar cuál es la situación de Google fiscalmente en España y si el Gobierno tiene alguna idea acerca de cómo hacer esto.
me está hablando de una empresa en concreto. Evidentemente, como gobierno no puedo hablar de una empresa en concreto, puedo hablar de una cuestión general. O sea, si yo hablase de la fiscalidad en el ámbito digital, hay dos ideas muy claras. Uno, no puede ser una situación diferente el intercambio analógico que el intercambio digital. Estoy hablando de la fiscalidad indirecta. Nosotros le estuvimos reclamando a la Comisión Europea durante año y medio que hiciese una propuesta legislativa para que, por ejemplo, un libro que compro físicamente por comercio electrónico no pague IVA en origen, mientras que ese mismo libro descargado en un lector pagaba IVA en destino. Eso sigue siendo así, pero por lo menos ya ha habido una propuesta legislativa para que sea la misma fiscalidad indirecta el producto digital que el producto analógico o físico, que no tiene ningún sentido que lo fuese de forma diferente. O sea, la fiscalidad indirecta es uno de los elementos que hay que tener muy claro, que tenemos que trabajar mucho en ello para ser. Y yo soy de la opinión de que los procesos globales tienen que estar mucho más ligados a los territorios donde se produce la actividad o el valor añadido. Tributar en un único punto de la Tierra por una actividad que es global y prácticamente en todos los países del mundo, yo no creo que sea la forma razonable de tener este tratamiento fiscal. Este es un debate que queremos, que hemos abierto nosotros también junto con otros países en Europa y que lo tenemos que plantear claramente, porque además la medida tendrá que ser en todo caso continental. Pero sí tenemos que reflexionar cuál es la manera más adecuada de hacer esto. Yo creo que... Sí, buenos días. A mí me gustaría saber, ha hablado usted del dividendo digital, del segundo dividendo digital, del 5G, y ha mencionado que si se entrega demasiado pronto se le obliga a los operadores a hacer un esfuerzo inversor que a lo mejor no tiene recompensa. Me gustaría ver si es posible que sea un poco más preciso concretamente en el tema del dividendo digital, del segundo dividendo digital, es decir, de la famosa banda de 700, si vamos, como país, vamos a apurar el periodo máximo que tenemos hasta 2022 o si, por el contrario, vamos a licitar y poner a disposición de los operadores las frecuencias de 700 antes, en torno al 2020, que es cuando van a hacerlo la mayoría de los países. Gracias. Evidentemente no hay una decisión tomada y por tanto no le puedo hacer ningún anuncio, que es lo que me ha venido usted a preguntar, si puedo decir hoy y aquí cuál va a ser la fecha en la cual se tome como referencia para luego hacer la subasta, porque la idea es cuando quieres que empiece a operar se quede liberado ese espectro para que empiece a operar el 15G y por tanto a partir de entonces tienes que previamente hacer la subasta. Ningún país europeo ha definido esto, o casi ningún país europeo ha definido esto, por una razón muy sencilla, y es que, como decía antes, esto es sobre todo una cuestión de hablar con todo el mundo y de acertar. Quedarse largo es tan malo como quedarse corto, y esto es muy importante. Todavía nadie te dice esto está suficientemente maduro. Y les cuesta mucho, y yo he hablado con mucha gente sobre esta cuestión, que te digan cuándo piensan que va a estar maduro. Incluso gente que está todo el día trabajando en estas cuestiones, no son capaces de darte una fecha concreta en la que ellos piensan que la tecnología tendrá un grado de madurez suficiente. Por lo cual, si expertos en la cuestión, que están todo el día trabajando en ellos, no se atreven a dar una fecha, menos aún un gobierno que tiene que ser siempre muy prudente en estas decisiones. De todas maneras, usted sabe que después de los trílogos y la aprobación definitiva, la Unión Europea ha acotado bastante la capacidad de decisión. La ha acotado bastante. Por lo cual yo creo que de entrada tenemos un marco comunitario que todos los países hemos visto adecuado y tenemos que movernos dentro de él. Y después, como le decía antes, mucho diálogo, mucha discusión y acertar. Pasarse ex ante es malo, pasarse ex post también es muy malo. Por lo cual, eso es de las pocas cosas que no puedo responder en el día de hoy. Y yo espero que es una decisión que podamos tomar con todo el acierto posible cuando toque. Pero sepa usted que evidentemente el objetivo del gobierno español es que España siga siendo una de esas grandes potencias en despliegue de redes del mundo. Somos una potencia en esto y lo vamos a seguir siendo, pero hay que acertar, porque lo mismo, si haces demasiado pronto, limitas luego la capacidad de inversión de los operadores. Hola, buenos días. Quería preguntar cómo valora usted la visita que han hecho con la Generalitat del Salón, ya que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, se ha quejado después de la visita de la falta de competencias en ámbito digital, etcétera. Bueno, yo creo que la visita,
lo que es la imagen de la visita es muy buena. Tenemos al jefe del Estado en lo que es el evento tecnológico más importante de nuestro país y tenemos al conjunto de administraciones. Estaba el Gobierno de España, estaba la Generalitat de Cataluña y estaban las dos alcaldesas que tienen que ver con el evento, la de Barcelona y la del Hospitalet. Y esto es lo que realmente yo creo que queda de esa imagen. Queda la idea de que la cooperación interadministrativa da como resultado un éxito mundial como es este Mobile. A partir de ahí, pues cada uno puede pensar qué competencias tiene y qué no tiene. La inmensa mayoría de las competencias que se ejercen en el ámbito digital ya son europeas. Es en los consejos europeos y es en la definición de cómo estratégica de lo que va a ser la agenda digital europea, donde la inmensa mayoría de las cosas que ocurren en esta feria que estamos hoy se deciden. Y por tanto hay que entender que España es uno de los países más descentralizados del mundo, el segundo del mundo después de Canadá. Formamos parte de un entorno europeo que cada vez es más federal y aquí lo que importa es que regulemos bien. ¿Quién lo hace? Casi siempre de común acuerdo, ya se lo digo yo. No es un tema de que yo quiero más competencias, es un tema de que las que tengo, que van siendo las que se van modulando en función de cómo vamos tomando decisiones, las hagamos bien. Yo tampoco, como Gobierno de España, puedo proponer todo lo que quiera. Tengo que hacer muchas veces lo que se haya acordado y definido en el ámbito de la Unión Europea. Y así es como estamos funcionando, porque además el sector digital no es un sector de 7,5 millones, ni siquiera de 46,5 millones de personas. Como mínimo necesitas en casi todas las decisiones unidades de cientos de millones de personas, como es el conjunto de la Unión Europea, para que las decisiones sean relevantes. Hola, buenas tardes. Ayer Telefónica presentó su cuarta plataforma, es un proyecto estrella, llevan trabajando 2 años. Con este proyecto han surgido algunas dudas respecto a la privacidad de la información y el tratamiento de la información. Yo quería saber si desde el Ministerio ha habido algún tipo de reunión, se ha llevado algún tipo de control sobre este aspecto. Y también quería preguntarle, ha mencionado el sector del automóvil como uno de los más importantes de la industria en España. Quería saber si ha habido ya algún tipo de reunión por parte del Gobierno para abordar la fusión entre PSA y Opel. Muchas gracias. No. O sea, lo segundo que usted me pregunta, no, aparte que es competencia del Ministerio de Economía, en la parte de automóvil. Ya no es Ministerio de Industria la casa en la que yo estoy, no en lo que a mí me conste, pero hay todo tipo de intercambios y todo tipo de información, y sobre todo en el ámbito de competencia, y piense que para las decisiones de competencia el Gobierno no interviene un organismo independiente que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es 100% autónoma para tomar sus propias decisiones. Otra cuestión es que haya otro tipo de decisiones anejas que puedan tener con el Gobierno. Respecto a lo de Telefónica, claro que conocíamos la idea de la cuarta plataforma. La empresa busca la idea de proteger la privacidad del consumidor. Luego hay, evidentemente, visiones, como todo en la vida, poder visiones de una manera o de la otra. Yo creo que lo que está haciendo esta empresa, y muchas otras, porque no es la única empresa en el mundo, es empezar a entender que lo que nosotros estamos produciendo como datos, que a veces los producimos de manera voluntaria, pero muchas veces de manera involuntaria, y a medida que avance el Internet de las cosas, se irá produciendo datos de manera involuntaria en mucha mayor medida, necesita de alguna manera estar regulado. Eso es lo que también les decía antes con los derechos individuales. El concepto de intimidad ya no es que alguien no se ponga a mirar a través de tu ventana, se amplía enormemente en el ámbito digital. Y es esta cuestión de derechos fundamentales y de cómo se interpretan, cómo se aplican, cómo hacemos esto que se llama la Constitución digital. Tenemos una Constitución del 78 que es analógica, pero tenemos que tener nuestra propia Constitución digital, incluso nuestra Carta Europea de estas cuestiones, cómo se va ampliando y cómo se va definiendo, porque si no tendremos discusiones, puntos de vista, elementos partidarios que son lógicos en cualquier campo nuevo que está apareciendo. Tampoco nuestros derechos individuales actuales se hicieron de un día para otro, se tardaron décadas, si no siglos, en perfilar como hoy en día los tenemos. Tienen ustedes ahí al secretario de Estado de Agenda Digital, que precisamente está trabajando muy intensamente en este tema, y porque es un tema que nos
gusta trabajar, nos parece que es una manera de ampliar los derechos de lo que le está pasando todos los días a la gente. Especialmente necesario es actuar en el caso de los menores, porque a veces las agresiones a los menores son mucho mayores en el ámbito digital que en el ámbito físico. Bueno, pues este tipo de cosas yo creo que son muy importantes y para eso estamos en la regulación pública. A mí no me puede usted pedir que haga un desarrollo tecnológico porque no es mi formación, ni es mi carrera, pero pensar en cómo articulamos un marco que defina o engloba el mundo digital o amplíe al mundo digital lo que ya es para nosotros lo más normal del mundo. Antes se hablaba de la libertad de expresión o la libertad de prensa, lo que les estaba contando antes. Todo este tipo de cuestiones nos las tenemos que plantear y hacer una discusión que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Oye, y si además en esto intervienen las propuestas del mundo empresarial que está directamente vinculado con las soluciones tecnológicas, pues claro, es un actor fundamental en esta cuestión. Creo que la última, por favor. Sí, volviendo al tema de la licitación del espectro de 5G, la última vez se hizo mediante un formato de subasta, pero también se intentó ayudar a otro operador que finalmente lo rechazó. En esta ocasión pues se puede hacer mediante subasta, licitación, adjudicación. El cuarto operador ya pidió públicamente la ayuda, en este caso del Ministerio competente. Y básicamente la pregunta era esa: ¿hay intención de ayudar mediante algún tipo de proceso que no beneficie a los tres grandes operadores o eso todavía no lo tienen planteado? No le puedo hacer un anuncio si no tenemos la fecha, menos aún cómo va a ser el formato o cómo se va a decir. Lo que sí también puede usted pensar que el actual esquema de mercado con 4 operadores compitiendo entre ellos es un esquema bueno. Es un esquema que está funcionando muy bien. España, aparte de lo que hemos contado antes de redes, es líder en despliegue de redes, en el que yo creo que hay un equilibrio adecuado entre precio para el consumidor y capacidad de despliegue y de inversión por parte de los operadores, que es lo que hay que hacer. Además tenemos una potencia muy grande en contenidos, y somos líderes también en producto convergente. España inventó el producto convergente. Y también, gracias a que la política de los operadores en el pasado tenía una visión de largo plazo, ustedes saben que en España el llevar fibra hasta el hogar, y fibra de verdad, no hasta el nodo, no, hasta el hogar de verdad, cuesta unos 100 euros por hogar. La media de la Unión Europea está en 800. Eso es porque se han hecho cosas desde la política pública y de las decisiones empresariales con visión de largo plazo. Y esto convierte a España en un país estrella en el desarrollo de redes. Entonces, si una política es de las mejores del mundo, que es la de despliegue de redes, lo que vayamos a hacer con el segundo dividendo, seguro que es para mantener y mejorar esa política, no para lo contrario. Pues muchas gracias a todos.